¿Nuestro tiempo pasado fue el mejor? Para responder a esta pregunta quise conocer algo de historia. Leí, indagué y esto fue lo que encontré. Una de las fechas más importantes en la historia de Colombia fue el 9 de abril de 1948 por la muerte de Gaitán. A partir de este día y hasta mediados de la década del 70, los historiadores han llamado a esta época la violencia, con mayúscula porque es el periodo en el que más violaciones a los derechos humanos, muertes y desapariciones presenta la historia de nuestro país. El Bogotazo, un terrible hecho. Por aquella época, mis bisabuelos maternos Ulpiano Sánchez Fonseca y Balbina Tuta Jiménez hicieron parte de los hechos violentos que azotaron al campo y a la ciudad. Ellos vivían en Paipa, Boyacá, uno de los departamentos que más sufrió durante este tiempo. En la fecha de la muerte de Gaitán, mi bisabuelo tenía 26 años y mi bisabuela 16 años. Él era joven y trabajaba en la empresa de los ferrocarriles nacionales, y en ella criaba a su primer hijo. La mayoría de los jóvenes colombianos se sentían muy identificados con las ideas políticas de la época. Conservadores y liberales trataban de hacer respetar a su partido. Mi bisabuelo era liberal y mi bisabuela conservadora. Tras la muerte de Gaitán, quien era de liberalismo renovado con ideas socialistas, se desató la ira entre los jóvenes y viejos que creían que él sería el mejor presidente para la época. En 1951, la época del terror, se posesionaba el conservador Laureano Gómez como presidente y así los liberales, tales como mi bisabuelo, fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados. Afortunadamente, mi bisabuelo logró esconderse para narrar la historia después, pero muchos no contaron con la misma suerte. En los años de gobierno de Laureano Gómez, en un pueblo al norte de Boyacá, conocido con el nombre Chulavita, se iniciaron los primeros grupos de los conservadores que generaron terror en el país. Según mi biabuelita Carmenza, hija segunda de Ulpiano y Balbina, algunos conservadores forzaban a mi bisabuela para que delatara el escondite de mi bisabuelo. A ella la respetaban porque su familia venía de ideas conservadoras. El gobierno militar. Con este miedo, mis bisabuelos lograron sobrevivir y sacar a su familia adelante, mientras que el gobierno se iba transformando para la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Muchos matrimonios, como el de mis bisabuelos, lograron soportar semejante guerra. Entre los vecinos y conocidos no se podía hablar de política, pero aún así, al terminar la dictadura, llegó el tiempo de perdonar. Pacto entre liberales y conservadores. El Frente Nacional, que duró 16 años, logró calmar a quienes habían sufrido la guerra entre los dos partidos. Mi bisabuelo fue bastante conocido en varios pueblos de Boyacá como un liberal de sangre y mi bisabuela como una gran conservadora de su familia, manteniéndose unidos pese a sus diferencias políticas. Tal vez esta época no fue mejor que la de ahora, pero sé que las personas sí lo eran. Mis bisabuelos y todos los de su tiempo nos dejaron esta parte de la historia, y nosotros somos afortunados por conocerla para nunca repetirla. Created using Powtoon.